Ese punto que toca el señor Andrade en la entrevista con Julio César y Montserrat Álvarez, de si se sabía o no se sabía, es muy importante porque uno puede observar las reacciones posteriores al estallido del escándalo. ¿Sabía el senador Juan Ignacio Latorre, presidente de Revolución Democrática? Sí, sabía. ¿Sabía la diputada Catalina Pérez? Según el señor Andrade, sabía la diputada Catalina Pérez. ¿Se le informó a La Moneda? No lo sabe. Él al menos no lo hizo. Es lo que declara el día de hoy. Diputado Mesa, opiniones. Bueno, como lo decía en los 10 segundos, Eduardo, efectivamente queda fuera de toda duda de que no solo el senador Latorre y la diputada Catalina Pérez, sino que la plana mayor de Revolución Democrática sabía que esto iba a ocurrir, sabía del escándalo que esto implicaba. Lo que por supuesto nos lleva a cuestionar el hecho de que en un principio se dijeran que se habían enterado por la prensa algunos, otros trataron de desviar la pelota diciendo que esto era simplemente un error, de a poco fue avanzando. Impresiona también que el gobierno no tiene una vocería clara sobre este tema, sino que hemos escuchado de a poco algunos ministros decir una cosa, otros ministros decir otra. El mismo Contralor General de la República parte diciendo que él aquí no ve delito y después en el Congreso reconoce que esto es un caso de corrupción y así suma y sigue. Entonces, yo lo que le pediría también al gobierno es claridad en la comunicación, porque o esto es corrupción o no es corrupción, pero que tomen un camino, que tomen una vía, y sobre todo yo le pediría al gobierno que facilitaran todos los medios de prueba. Aquí es importante conocer cuál es el flujo de información que tenía, por ejemplo, el líder de Revolución Democrática, que él es el ministro Giorgio Jackson. Deberíamos, la investigación debiese tener acceso a esos celulares, a esos correos electrónicos, para saber hasta qué punto ellos estaban involucrados o no. Diputado Barrera, el señor Andrade dice que él informa, que le avisa, que el senador Latorre sabe, que su pareja, su expareja, la diputada Catalina Pérez, sabe todo esto, que en Revolución Democrática se sabe. Antes de que lo sepa la prensa, antes de que estalle en la prensa. Pero las reacciones que uno vio en las primeras horas de este escándalo fue de un intento de control de daños y de ver cómo se protegía principalmente la figura de la diputada Pérez. ¿Cómo golpea esta entrevista al gobierno hoy día? Sí, mira, como decía adelante, este no es noticia nueva. O sea, todos sabíamos, independientemente de las primeras horas, como decías tú, donde recién nos enteramos, todo, pero al transcurrir los días, recordemos que esto cuánto lleva, un mes, no sé cuánto tiempo lleva, ya sabíamos hace tiempo de que ellos habían sabido días antes de esto. Sí. Y que el presidente, o sea, por eso quiero rebatir un poco lo que dice el diputado Mesa, cuando el presidente sabe, él dice de que tiene que investigarse y llegar al final con todo esto. O sea, esa es la primera señal que da el presidente cuando sabe. Por lo tanto, eso significa que todos los ministerios de ahí, del presidente para abajo, tienen que ponerse a disposición de esta investigación, y si ya está metido el Ministerio Público, obviamente, o sea, el de sentido común, de que van a revisar los celulares, que van a revisar los computadores, que van a revisar los documentos, todo lo que existe. Lo que vimos ahora hay que distinguirlo bien. No entregó información nueva. Yo que sepa todo lo que dijo, ya lo sabíamos. Lo que trató de hacer, me imagino, es tratar de exculpar a otras personas que se han dicho que están involucradas y que él dice de que, estoy repitiendo, yo vi un poco de su entrevista, y lo que él dice que los demás no tienen nada que ver, que la diputada no sabía. También le da la idea que él mismo está desarticulando un poco hacia arriba el escalamiento de la crisis, como que él quiere que la crisis termine con él. Es lo que uno puede interpretar de es lo que yo percibí. Es lo que yo percibí que fue el mensaje que se entregó, de que él es responsable de hacer mea culpa. Claro que lo que no comparto tal vez es que la ingenuidad con lo que muestra, con la que se presenta. O sea, aquí claramente hay algo que está mal. Sí. Hay algo que está mal. Hay recursos o la forma en que se adquirieron esos recursos no corresponden, lo reconoce que no tenían la expertise, sin embargo le dicen que no era necesaria la expertise. Que la autoridad del Ceremi le dice eso. Claro. Ahora, diputado, usted de todos mis invitados esta noche es el único diputado oficialista del Partido Comunista. El senador Castro señala que le da vergüenza respaldar a este gobierno. Osvaldo Andrade, histórico militante del PS, dice que este es un gobierno de mierda, parafraseando una histórica frase de la OP. El senador Espinosa, para que entrar en detalle todo lo que ha dicho el senador Espinosa. ¿Qué le parece a usted que personeros históricos del oficialismo hablen así respecto a su propio gobierno? Sí, la verdad es que son personajes históricos, pero no de este oficialismo. Hay que distinguir bien que este es un gobierno nuevo, con una coalición nueva, una configuración distinta a las anteriores,
Y Pero ellos claro, son parte. ¿ah? Son parte. Sí, son parte, pero yo no le echaría la culpa al gobierno. O sea, el presidente, como te decía, en un principio, cuando se entera de esto, dice de que hay que ser duro y hay que colocar toda la información a disposición, y creo que él tiene la convicción máxima de eso. Nosotros también, y también creemos de que hay que llegar hasta el final, y como han dicho todos, caiga quien caiga. Entonces, aquí hay personas que están involucradas, pero por otro lado está el gobierno que está tratando de avanzar y también de cooperar con toda esta investigación. Perfecto. Diputada Musante, usted es independiente, pero es parte de la bancada del PPD, ¿no? Así es. ¿Este es su gobierno? ¿Lo siente su gobierno? Yo voté por el presidente Boric en segunda vuelta, en primera vuelta, incluso salí a hacer campaña, estaba muy lesionada en esos tiempos, y siempre creyendo que los temas de probidad y de transparencia iban a ser un eje central en la agenda de gobierno. Y yo lamento profundamente lo que está ocurriendo hoy día, me duele muchísimo. Yo creo que esto no es ni un error administrativo, ni político, ni una imprudencia, ni una impericia, ni nada de lo que se ha tratado de maquillar. ¿Qué es? Corrupción. Lo dijo el Contralor General de la República, la Comisión de Gobierno Interior. Estamos ante una transformación de la corrupción que se ha vuelto un virus, y no decirlo, tratar de negarlo o taparlo, yo creo que es un error, sino que al contrario, también por eso la pedí a los 10 segundos iniciales. Yo creo que esto se tiene que destapar de una sola vez para poder limpiar el Estado, ¿no? Y que funcione desde ahí, y luego también obviamente vamos a tener que hacer bastantes modificaciones legislativas. Ahora, otras cosas, a mí me interesaría dejar algunas preguntas sobre la mesa que creo que son súper importantes. ¿Cuáles? ¿De qué se trata este boom de creaciones de fundaciones? Porque eso es un antecedente. ¿Cómo es que llegan a flexibilizarse los requisitos para que puedan adjudicarse vía trato directo más recursos a las fundaciones? Eso ¿no? en el presupuesto del año pasado. Exacto, y que fue también un punto que solo puso el Eduardo. Contralor General de la República en la Comisión de Gobierno Interior, que estuvo esta semana en el Congreso. Creo que son preguntas importantes de despejar hoy, porque tenemos que ver hasta dónde llegan estas responsabilidades, y en eso el compromiso sigue fiel y leal, por lo menos de mi parte. Yo no estoy interesada en apoyar a un gobierno corrupto ni nada por el estilo. No es tampoco lo que me planteé cuando ingresé al Parlamento, y también hay una crítica a cómo quizás se han manejado la comunicación y las claridades de las calificaciones de los hechos que estamos viviendo, y de entregar antecedentes de una sola vez, porque ¿Usted, estamos diputada, toda la semana. ¿Lo ve así, diputada, como algo generalizado como el gobierno corrupto, o hechos particulares, puntuales de ciertas fundaciones, de Mira, ciertas autoridades, hoy día de una uno autoridad, no sé? ingresa a redes sociales, a los medios de comunicación, y todos los días se destapa un caso nuevo, hay nuevas renuncias, hay nuevas autoridades que están involucradas, de seremías, ¿no?, alrededor del país. Entonces, sí estamos ante un goteo de denuncias que lo único que hace es generar más daño y más desconfianza de qué es lo que se está intentando evitar que se destape de una vez por todas, y que se sepa quiénes son los responsables, que se paguen los costos políticos que se tengan que pagar para poder hacer una limpieza del Estado. A mí hay algo, diputado Yarzo, que me llama la atención, remitiéndome a la entrevista que publicó ayer el diario La Segunda, de la abogada de Revolución Democrática, Libertad Triviño. Y ella habla, más adelante vamos a profundizar respecto de eso, pero una cosa puntual es que la versión del señor Contreras, el famoso Ceremi, y el señor Andrade, el señor en cuestión de la entrevista hoy día, es muy distinta al aplomo y la tranquilidad y el relato que plantean hoy día en la entrevista. O sea, el señor Andrade hoy día tenía un relato coherente, tenía sentido, él explicar la situación, y en aquel entonces lo que Libertad Triviño explica es que estaban nerviosos, que era incoherente, que a la directiva del partido no le cuadraban las cosas, y que por eso ellos mismos habían empezado la investigación. ¿Qué le parece a usted esa diferente foco de interpretación respecto de los hechos? Hoy día el señor Andrade es uno, y hace 49 días atrás la situación era completamente distinta. O sea, claramente están tratando de bajar el perfil al tema y que el culpable sea Andrade y que quede ahí. Pero ya vimos que esto no es solamente Andrade ni Democracia Viva. Vemos que la DIPRES bajó los requisitos para que las fundaciones puedan recibir dinero. Eso me parece gravísimo. Creo que tenemos 11 regiones en que se están investigando casos. Y aquí yo creo que ya basta de ocultar la información. Hay que decir las cosas por su nombre. Esto es corrupción, para mí delito. ¿Por qué? Porque están defraudando al fisco. Se están utilizando dineros fiscales
para cosas que no corresponden y no está llegando a la gente. Y esto hay que combatirlo de todos los sectores políticos, y no hay que callarse. Y RD, si estaba al tanto, tiene que tomar las medidas, y tenemos que tomar las medidas todos, porque aquí estaba al tanto el presidente del partido, estaba al tanto toda la plana mayor, como bien dice aquí el diputado Mesa, y yo creo que eso es relevante. Ahora, Por eso es el cambio de actitud también, Yo entiendo obviamente. yo entiendo que tiene que haber una mirada hasta el fondo, caiga quien caiga, lo que se ha planteado acá. Pero si esto está pasando, es porque el año pasado, en el presupuesto, en la Así discusión del Congreso, se bajó el estándar, ¿cierto? Se bajó la vara, para que todos lo entendamos. Se permitió que fundaciones con poca experiencia, creadas hace poco, que no tuvieran un pasado, etc., y varios otros puntos, pudieran acceder a este tipo de fondos. Y es como si se hubiese abierto una llave gigantesca. Y eso no lo hace solo el Ejecutivo. Eso lo hace en concomitancia, eso lo hace junto con el Congreso. El Congreso debe aprobar el presupuesto de la Nación. ¿Eso sabe cuándo a qué hora se y en el discutió? Congreso, A las 5 de la la mañana. mayoría A las es 5 opositora. AM. Entonces explíquenme esa parte. Eso se discutió a las 5 de la mañana. Y el diputado Mellado iba a hacer una observación al respecto, que no se pudo hacer esa observación. Imagínate a las 5 de la mañana cómo estábamos. Pero, espera Eduardo, un te lo voy a poquito. explicar en Explíqueme, términos por más favor. simples y Usted, de diputado forma Mesa, explique. reglamentaria. El presidente de la Cámara, que en ese momento era el diputado Vladimir Milosevic, puede cerrar el debate y llamar a votación. Y cuando el diputado Mellado hace este punto, A que las es 5 a las 5 de la mañana, que él es integrante de la Comisión de Hacienda, y dice, ojo que aquí quiero hablar del tema de la experiencia de las fundaciones que podrían adquirir estos recursos, el diputado Milosevic, como presidente de la Cámara, le dice, esto cualquiera lo puede revisar, o las actas o las grabaciones. Le dice, diputado, son las 5 de la mañana, no estamos en momento para discutir, llamo a votación. Y disculpa que me alargue, pero no pasó solo en ese momento. En varios momentos de la discusión, el diputado Milosevic apuró las votaciones. Hubo la diputada Carla Morales, si no me equivoco, y otra más de RN, que mientras estaban en el baño, como justo le faltaba un voto a la oposición para rechazar una cuestión, el diputado Milosevic llama a votación. Esto es una cuestión que nosotros como oposición la reclamamos constantemente, la forma partisana que tenía el diputado Milosevic, y él también tiene que hacerse responsable de la forma en que se aprueban los proyectos, porque él es el que tiene la campana para decir que se vota y cuándo se vota y en qué momento. Y fue a las Nosotros como 5 de la mañana. A las 5 de la mañana. Literalmente entre gallo y medianoche. Literalmente Oye, entre gallo y medianoche. espérese, Entonces, a ver. que se hagan responsables también los que no permitieron que se discutieran estas cuestiones. Ahora también. Y que disculpe, con esto termino, Rubén, y que nos llamaron a nosotros una oposición obstruccionista, una oposición mala leche, una oposición que no quería el bien para el país, por negarnos a entregar recursos a fundaciones, por negarnos un montón de cosas, y por eso llamar se- la atención sí. de estas cuestiones. Ya, Entonces, que perfecto. se hagan responsables ahora. Qué bueno que ojo, a ver, diputado Ayerzo, porque quiero la opinión del eso diputado Varela. también lo que se vendió en ese momento era que los recursos llegaran más rápido a fundaciones para poder entregar Más rápido la ayuda a la gente. Justamente, así se vendió el tema. Ok, diputado Barrera, Mira, ¿esto yo- es así? ¿Usted también es Mira, parlamentario? sí, mira, A yo las creo- 5 de la mañana. Yo creo que tenemos que hacernos aquí, tenemos que hacernos la autocrítica. Como bien decías tú, esto pasó por el Congreso. Se aprobó en el Congreso. Todos votamos en ese Congreso. Por lo tanto, independientemente de las circunstancias en que se votó, se votó. No, no, sí. Entonces, te quiero decir otra cosa. La ley de presupuesto se empieza a discutir ya en la próxima semana. Sí. Yo les pregunto si alguno hizo el punto en alguna subcomisión, porque esto parte en una subcomisión un mes antes. Nosotros tenemos un nuestros mes antes. asesores desde que Y comenzaron las el Partido subcomisiones. Republicano Ahí han estado. tiene un representante en la Comisión de Hacienda que participa en la Comisión Mixta de Claro, Presupuesto. ¿alguien levantó la bandera No, este año para que esto no se no, repita el sí, próximo? No, no la Sí, levantó. este año sí. Te digo por qué, Este digo por año qué sí no la se levantaron, hizo. porque los que levantamos ese punto fuimos nosotros, en la subcomisión. ¿Me entiendes? Entonces, Bori. Partido de la Bori, gente no, 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 tiene no, integrante en no, Hacienda. no, pero pueden Usted ir, mismo integrante en pero Hacienda. pueden ir. Oye, Pero mira, Oye, pero es que pueden sería ir. escandaloso que el próximo Cualquier- año repitamos el chiste. Cualquier- Yo creo que, Mira, yo creo De que uno, diputado Barrera, termine. Disculpa, cualquier parlamentario puede participar en cualquier comisión o subcomisión en cualquier momento y puede opinar. Nadie hizo ese punto, eso se aprobó en la subcomisión. Entonces, ¿por qué ahí no lo hicieron? Entonces, claro, veamos cuál es el error, solucionémoslo, veamos qué es lo que tenemos que hacer. Camila decía recién, tenemos que legislar para que estas cosas no pasen. Claro, diputado Musante. Sí. Esto pasó por el Congreso. Sí, yo creo que no tenemos que perdernos en si es que se tocó la campana antes para votar, que estaban en el baño o no, si es que a este partido lo levantó o no lo levantó en subcomisión. Pasó por el Congreso Nacional y esto es lo que tenemos hoy. Hacernos Yo creo cargo. que
Lo que tenemos que enfrentar hoy día son los mecanismos de resguardo para que no se pueda volver a defraudar al fisco, ¿no? Para que no se pueda defraudar a los chilenos con recursos que estaban destinados a obras, por ejemplo, el caso de Democracia de Viva, de campamentos. Y en eso yo creo que hay cuestiones que son fundamentales y que dicen que ver con, por ejemplo, las garantías que se solicitan a la hora de contratación, con que tengan la experiencia las fundaciones u organizaciones de derecho privado sin fines de lucro. Y otra cuestión más que también me parece que es extremadamente relevante, también con los giros que tienen al momento de la creación, que Sí. son los 3 elementos que en este caso permiten destapar, ¿no?, lo que parece ser una forma de mecanismo. ¿A qué en se dedican que- realmente? A qué se dedican Claro. realmente. Y en eso sí tenemos harto trabajo como legisladores. Pero aquí, y vuelvo como al tema macro, si es que una autoridad de gobierno plantea o permite la flexibilización de las fundaciones y si hay un enlace con el partido donde se termina destapando esto, ahora aparecen otros partidos involucrados, incluso gente que no es ni militante, también aparecen muchos más involucrados, ¿no? Ya se escapó de las manos. Yo sí creo que es una cuestión que es importante de despejar, porque primero hay que ver hasta dónde llega esto Claro. para luego poder decir, bueno, tendrán que salir todas las personas que tienen que salir, el caiga quien caiga, el que ha hecho alusión la ministra Vallejo, y entonces nos ponemos a legislar y sin duda alguna este año en las subcomisiones todos los diputados, todos los parlamentarios atentos a lo que se esté discutiendo Claro. para que no vuelva a pasar Claro, un si gol vamos a tocar de un tema... estas características. y si Yo vamos a creo que tocar un ahí tema sí hay una trascendental, responsabilidad que y sí hay Gabriel- un mea culpa y una autocrítica que hacer, ¿no? Si vamos a tocar además un tema trascendental que le va a costar al país millones y millones de pesos, no podemos tocar la campana, sea quien sea que la tenga. Yo no voy a juzgar intencionalidad del diputado Mirosevich, no me corresponde, yo no estaba ahí. Estaban ustedes a las 5 de la mañana, pero si un diputado mellado, sea cual sea, levanta la bandera y dice, oye, hablemos de esto que es importante, se vota, chuta, se nos está perdiendo plata por eso.